Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Inclinamos nuestro rostro. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te damos toda la gloria, toda la alabanza, Padre Celestial. Y ponemos en tus manos este consejo, que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que sea Dios obrando en esta noche. Y bueno, quiero que me acompañen a Esther 3:8. En Esther 3:8 nos habla del acontecimiento que iba a vivir el pueblo de Israel. Y lo vamos a leer. Esther 3:8 y dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Y si nosotros hemos leído la vida de Esther, vemos este libro de Esther, vemos cómo el pueblo judío pasa un momento donde el enemigo se levanta en contra de él. Y ahí vemos que llega el obstáculo, la destrucción a su vida. Y yo creo que si no hay obstáculo para nosotros a vencer, es muy difícil decir que nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Como dijeran, si no hay lucha, si no hay guerra o lucha, no hay victoria. Y si no hay gasolina, pues no pueden existir los carros. No estoy saliendo del tema, pero si no hay lucha y si no tenemos un enemigo, pues nunca vamos a ver las victorias en nuestra vida. Y si no hay un obstáculo que vencer, bueno, nunca vamos a ver qué se siente pasar un obstáculo. Y en esta parte vemos cómo el enemigo se levanta ante el pueblo de Israel para destruirlo. Y quiere acabar con el pueblo de Israel, porque el enemigo usa la vida de Amán para destruir al pueblo de Israel. Y solo con el hecho de porque ellos eran diferentes a ellos. Y yo creo que en ese tiempo seguimos viviendo casi similar. Muchas veces cuando nosotros buscamos, nos apegamos a la palabra de Dios, dicen que somos locos, anticuados, que estamos fuera de la doctrina o de muchas cosas más. Y vemos que de alguna otra manera somos raros ante ellos, porque a veces no celebramos festividades que ellos celebran, y a veces dicen que nosotros no estamos correctos. Bueno, en fin, nosotros estamos luchando en contra de la corriente de este mundo, porque el mundo ofrece muchas cosas. El mundo se quiere mezclar con la iglesia de Cristo, pero desde el tiempo de Jesucristo hasta este tiempo la iglesia de Dios se ha mantenido apartada del mundo, y muchas veces el enemigo quiere confundir la vida de nosotros como cristianos y mezclar el mundo con nuestra creencia. Y por eso es importante de que nosotros nos aferremos a lo que nosotros creemos en la palabra de Dios. Y el enemigo se va a levantar en nuestra vida, se va a levantar de muchas maneras. Estaba escuchando lo que nos hablaba el hermano José. Bueno, yo no le puedo decir qué es lo que está sucediendo, pero sí le puedo decir que si el enemigo o las circunstancias que están pasando es porque ellos van a ver más adelante la gloria de Dios, es vencer un obstáculo. Y si no tienen esa experiencia, bueno, no van a ver lo bonito que se siente vencer al enemigo. Entonces, por eso le damos gracias a Dios, porque también esos obstáculos hacen algo muy importante en nuestras vidas. Nos dan experiencia y madurez. Porque cuando nosotros tenemos esa experiencia, sabemos cómo pueden resolverse las circunstancias y cómo afrontar las cosas. Y cuando empezamos a aprender madurez acerca de esto, tenemos la cabeza no a la ligera pensamos, sino que ya con tiempo, con calma, tomamos las cosas y pensamos. Y muchas veces cuando no tenemos esa experiencia y esa madurez, actuamos de una manera
se podría decir de una manera loca, que a veces en vez de arreglar las cosas, empeoramos las cosas de una manera que a veces se hace más grande el problema. Y por eso es necesario que pasemos eso, y lo importante es que nosotros conocemos a Dios, porque los que no conocen a Dios, ¿qué es lo que hacen cuando está pasando algo raro? Le echan la culpa que le están haciendo brujería, que es un fantasma, que un montón de cosas. Y nosotros sabemos que como hijos de Dios van a venir esas dificultades y esas cosas, y que si es el brujo, que si es la hechicera, que si es el enemigo, que quien quiera que sea, nosotros sabemos que tenemos la victoria ganada, y que solamente es de mantenernos, como dice en Santiago 4:7, resistid al diablo y el diablo huirá de nosotros. Y cuando nosotros lo hacemos así, vemos la victoria en nuestra vida. Y acompáñenme en Esther 4:14, vemos cómo el conflicto se genera. Y es que cuando estamos dentro de la prueba, del obstáculo, de las circunstancias, se genera un conflicto muy feo, que en ese conflicto tenemos que tener cuidado de cómo tomar las cosas. Y por eso les digo que aprendemos experiencia y madurez acerca de cada cosa que pasamos. Esther 4:14 dice la palabra de Dios: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerá, y en quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Y qué quiero hablar con esto? Muchas veces en este momento hay un conflicto, porque por ejemplo, muchas veces tenemos eso, cada quien se va a salvar personalmente, ¿cierto? No. Pero ¿qué es lo que dice en Marcos 16:15? Y Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio, y enseñándoles todas estas cosas. Bueno, nos habla acerca de eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Es cierto que cada quien se va a salvar personalmente, pero es cierto que también nosotros tenemos una responsabilidad, porque vamos a dar cuentas. Primera instancia, los que están casados como yo, que ya me casé, gloria a Dios, es una bendición. Mi esposa, que es una bendición. Para que no me jalen las orejas, para que me vaya bien. Pero en instancia, la responsabilidad del casado es su esposa, sus hijos. Y cuando no tienes a tu esposo y eres joven, tu responsabilidad son tus padres, tus hermanos. ¿Por qué? Y cuando eres padre de familia, tus hijos. ¿Por qué? Porque cada quien va a dar cuenta si le predicaste a tus padres, le predicaste a tu esposo, le presentaste la palabra de Dios a tus hijos, y nadie se escapa. Y aquí Esther estaba pasando algo similar. Ella pudo haber dicho: bueno, yo estoy con el rey y me hago pasar que no soy judía y que soy de otra nación, y bueno, que miren ellos qué hacen, y ahí que si se los carga el chanclas, que se los carguen. Pero cuando nosotros conocemos la realidad de las vidas, que aunque nosotros estemos acá, vamos a dar cuentas por lo que nosotros hacemos y por los que están alrededor de nosotros. Por eso Pablo predicaba el evangelio, y él de alguna otra manera trataba de ser canal de bendición para llevar las buenas nuevas de salvación, porque él sabía que si no lo hacía, porque él fue llamado a los gentiles, si no lo hacía, él iba a dar cuentas allá en el cielo. Iba a decir: bueno, Pablo, ¿qué pasó con el ministerio que te di? Le predicaste a los gentiles, les predicaste a aquellos que no eran judíos. ¿Qué pasó? Entonces lo mismo nosotros, cuando nos muramos, no crean que se acabó todo. Si no predicamos el evangelio, no le hablamos, bueno, cuando llegamos allá, ¿qué pasó? Te puse tal persona y no le dijiste nada. Dijiste, ay. Entonces, por eso nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad. Amén. Y cuando nosotros lleguemos, bueno, Dios, yo hice todo lo que pude, tú viste, bueno, Dios conoce. Y por eso es importante. Y aquí Esther de alguna otra manera dijo: bueno, me puedo quedar así, yo la libro, pero el pueblo de Israel no la libra. Entonces ella dijo, y más con las palabras que le dijo Mardoqueo: bueno, tal vez si yo no lo hago, tío se llamaba Mardoqueo, pero le dijo: si no lo hace, va a venir liberación de otro lado. Pero ¿qué dijo Esther? Bueno, si yo tengo la oportunidad y yo soy de ahí, bueno, voy a defender la nación de donde soy, y que tengo la posibilidad, lo voy a hacer.
y dijo, porque si yo dejo que venga de otro lado, respiro de alguna otra manera, si el pueblo de Israel se salva, con Dios no se juega. De alguna otra manera ella sabía que si no lo hacía, aleluya, también le iba a tocar a ella y tal vez iba a morir de una manera que ella no quería. ¿Por qué? Porque desobedeció lo que Dios quería hacer con ella. Pero cuando ella toma esa expectativa, obedece y dice, bueno, voy a hacer esto, y es donde ella empieza a tomar una decisión y se empieza a preparar. Se prepara, y en el capítulo 4:15 al 16, ahí 4:15 al 16 dice, el 15, y Esther dijo, 4:15, y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunando por mí, y no coman ni beban en 3 días y noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Estas palabras me impactan porque ella sabía que la ley del rey era que interrumpiera, no importa si fuera en ese tiempo, no importa si fuera su esposa, lo que sea, si el rey decidía que se muriera, ahí se hubiera muerto. Y ella sabía que se tenía que preparar antes de ir, porque si ella se iba así, era más seguro que el rey no la aceptara y ahí se hubiera acabado todo. Pero cuando nosotros sabemos que vienen circunstancias a nuestra vida, ¿qué hacemos? Nos preparamos, o pensamos cosas alocadas, nos preparamos. Sabemos que algo viene, o si no sabemos, nosotros nos preparamos de esta manera. ¿Cómo nos preparamos? Cuando nosotros le encomendamos a Dios en oración todas nuestras preocupaciones, todo lo que sentimos a veces, que sentimos, algo malo va a pasar y no sé qué. Bueno, le decimos, Señor, pongo este mal sentimiento, lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús, y sea lo que sea, yo sé que tú me vas a dar la salida y me vas a dar la sabiduría para resolverlo. Y ahí es cuando nosotros nos empezamos a preparar. Y cuando nosotros nos preparamos más para hacer algo que queremos ver en nuestra vida, que alguien se convierta, que Dios nos use poderosamente, ¿qué hacemos? Ayunamos, oramos, eso es prepararse. Y Esther sabía, como hija de Dios, sabía realmente que era bueno prepararse. Prepararse porque sabía que con el que se estaba enfrentando no era un enemigo fácil, sino que era un enemigo a vencer. Y por eso ella se preparó. Y vamos más adelante en Esther 7:7. Esther 5:1, perdón. Ahí mismo adelantito, Esther 5:1. Aconteció que al tercer día se vistió Esther sus vestidos reales y entró al patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano, y entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Vemos cómo ella se había preparado y ella gracia delante de los ojos del rey. Y nosotros vemos esa decisión, esa valentía que ella muestra, sabiendo que de alguna otra manera podía pasar algo positivo o algo negativo. Y muchas veces nosotros cuando queremos ver la gloria de Dios o queremos hacer otras cosas, nos ponemos a pensar mucho. ¿Será que si yo ayuno se va a convertir mi marido? ¿Será que si yo ayuno y le presento el ayuno a Dios y leo la palabra de Dios y oro, será que mi esposo va a cambiar, mi hija va a cambiar, mis vecinos van a cambiar, mi problema se va a resolver, mi necesidad se va a resolver? Y empezamos a indagar en nuestra mente y muchas veces dudamos nosotros mismos, y por eso batallamos en la fe. Por eso Jesucristo le decía a sus discípulos, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Sabemos que la mostaza es un granito tan pequeñito, similar al arroz, aún más pequeño, pero cuando es sembrado y empieza a crecer como un árbol grande que empieza a extenderse, y vemos que de eso pequeño crece algo grande. Por eso nosotros tenemos que tener por lo menos esa mínima fe, y por eso en esta parte donde
nosotros vemos cómo esa decisión, esa valentía de Esther forma de alguna otra manera cómo haya gracia delante del rey, porque ella tomó una decisión y se portó valiente, porque muchas veces a nosotros nos da miedo también para tomar una decisión. ¿Será que si yo sigo haciendo esto va a pasar esto? Y tenemos a veces como un poco de miedo y temor para hacer las cosas, y es necesario que nosotros salgamos de ahí. Si tu corazón hay un deseo de hacer algo más para Dios, no tengas miedo, solo hazlo. Y si Dios ya te lo puso, solamente ayuna, prepárate y sal al campo de batalla, porque nosotros estamos en un campo de batalla todos los días. Dice la palabra de Dios que nosotros somos extranjeros, advenedizos de esta tierra, y si nosotros tomamos así las cosas, que somos extranjeros y que somos como soldados, tenemos que prepararnos todos los días, todos los días. De alguna otra manera sabemos que constantemente el enemigo nos va a atacar en la familia, en la sociedad, en la comunidad, en donde quiera que andemos, pero cuando nosotros estamos bien armados, repelemos las fuerzas del enemigo. Dice en 2 de Corintios 4:10 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Y cuando nosotros sabemos y conocemos ese armamento, lo usamos para que nosotros nos defendamos del enemigo. Y acompáñenme a Esther 7:7 y vemos que cuando nosotros hacemos eso, nos preparamos, hallamos gracia. Cuando nosotros estamos orando, ayudando por un trabajo, aleluya, y después vamos al siguiente día, no sé por qué hayan gracia delante de uno y dice, bueno, esta persona me cayó bien, y no es porque nosotros le hayamos caído bien, sino porque Dios se reflejó en nosotros, porque lo buscamos. Porque cuando no lo hacemos en nuestra manera, nos acercamos y a veces dicen, no, pues esta persona no me cae bien, no sé por qué, pero no me cae bien, no le doy el trabajo y ya. Y muchas veces pasa así, pero cuando nosotros nos preparamos, aunque no nos conoce la gente, dice, bueno, algo tiene, me cae bien esta persona, bueno, pues yo le voy a dar el trabajo. Y empezamos a hallar gracia con los hermanos o con los vecinos. De repente hay un vecino peleonero y ese vecino peleonero, sin querer queriendo, tú le caes bien a ese vecino peleonero. ¿Por qué? Porque tú estás buscando de Dios, y cualquier persona, hasta la más mala, haya gracia delante de ti. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando a Dios. Pero cuando no, nos ponemos con el vecino, decimos, no, este vecino es enojón, que se merece que le pase esto. O con el hermano decimos, de por sí es así, o lo que sea. Pero cuando nosotros tenemos ese preparamiento de buscar a Dios, bueno, hasta hallamos gracia de cualquier persona, aunque sea la más mala, pero porque nosotros estamos buscando a Dios. 7:7 dice Esther 7:7. Dice, luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Y nosotros vemos cómo Esther aquí vence a su enemigo, vence a su adversario, salta ese obstáculo. Y cuando nosotros hacemos eso, de saltar el obstáculo de nuestra vida, vemos esa satisfacción en nosotros y ese respaldo de Dios. Nosotros, si leemos todo el libro de Esther, está pequeñito, se los aconsejo que lo lean, cómo Amán de alguna otra manera cae en su propia trampa y en lo mismo que él quería hacerle al pueblo judío, de ahorcarlos y de asesinarlos. Bueno, él y su familia y su descendencia de él caen en eso mismo que ellos habían preparado. Y a veces el enemigo, cuando nosotros nos preparamos y nos sometemos, buscamos a Dios y tomamos esa valentía, el enemigo sabe que se topa ahí y sabe que sale él corriendo, porque sabe que nosotros realmente estamos buscando y estamos preparados para cada circunstancia. Pero cuando no, el enemigo nos saca corriendo a nosotros, decimos, ay, mejor yo corro y dejo la iglesia, ya no busco de Dios, porque me están pasando muchos problemas, porque está pasando esto y el otro, y no se arregla, cada día más que busco más problemas y más problemas y más problemas.
Y es que es porque nosotros no nos preparamos. Y por eso muchas veces nosotros nos quejamos. Y cuando nosotros no vemos milagros en nuestra vida es lo mismo, porque a veces nosotros no nos sometemos en buscar a Dios y decimos, bueno, yo ya oré por un milagro y que me sanara de esta enfermedad, que sanara a mi vecino, lo que sea, pero nada pasa. Yo creo que eso nada más es mentira de los evangélicos, de la palabra de Dios, y el enemigo empieza a sacarnos. Y por eso cuando nosotros nos preparamos y creemos, hacemos como Job, que si él da, y si él quita, y si él quita, él sabe por qué lo quita, y si él no nos cumple la petición, gloria a Dios, lo seguimos glorificando, lo seguimos amando y dándole gracias porque él sabe por qué lo hace. Y si Dios se glorifica, también lo alabamos y le bendecimos porque sabemos que él sigue siendo el mismo de ayer y siempre, y que él no ha cambiado, no tiene sombra de variación, pero nosotros somos los que a veces cambiamos delante de él. Por eso tenemos constantemente que leer el pan de vida, y ese pan de vida es la palabra de Dios. Pongámonos de pie y vamos a culminar esta noche.